Hay días que parecen iguales a todos los demás, hasta que uno se convierte en el que lo cambia todo. El mío fue un martes. Un martes cualquiera, nublado, sin promesas, sin sobresaltos. Tenía 20 años. Trabajaba en el Museo Nacional como asistente de archivo, y mi rutina era tan predecible que podía recitarla con los ojos cerrados. Pero esa mañana algo se sentía distinto. No sabría decir qué era. Un silencio más pesado, quizás. Una sensación en el aire, como si el edificio respirara de forma extraña. Yo no creía en presentimientos, pero aprendí que hay silencios que anuncian más que cualquier grito. El museo era enorme, con pasillos largos, vitrinas de cristal y ese olor inconfundible a papel antiguo y barniz. A veces, cuando me quedaba sola, escuchaba los pasos de los guardias resonar en la distancia, como si los ecos de otras épocas siguieran caminando entre nosotros. Mi trabajo consistía en catalogar piezas que casi nadie recordaba: monedas, mapas, documentos olvidados. No era emocionante, pero me gustaba. Había algo reconfortante en poner orden en el caos del pasado. Esa mañana, sin embargo, el ambiente estaba distinto. Los guardias hablaban en voz baja. Los técnicos revisaban las alarmas, y mi jefa, una mujer fría, meticulosa, no dejaba de mirar el reloj. «Hoy llega la pieza del archivo central», me dijo sin levantar la vista. «No te acerques. No la toques. No preguntes». Su tono era claro. Pero la curiosidad siempre fue mi peor defecto. A mediodía llegó un camión blindado. Lo escoltaban 2 policías y 3 hombres trajeados que no se quitaban las gafas oscuras ni dentro del museo. Traían una caja de madera marcada con sellos oficiales y una inscripción en tinta negra. Reserva del Estado. Propiedad histórica. No abrir sin autorización. Todos observábamos en silencio mientras la bajaban. El director en persona estaba presente. Sonreía, pero sus manos temblaban ligeramente. Algo dentro de esa caja tenía más valor del que decían. Y todos lo sabíamos. Pasaron las horas. Los visitantes se fueron. Las luces del museo comenzaron a apagarse, y los pasos se fueron disolviendo en el eco del mármol. Yo debía irme, pero me quedé. Quería saber qué escondía esa caja. Esperé hasta que todos se marcharon. Solo quedaban 2 guardias en el pasillo principal. Me escondí detrás de una vitrina, observando desde la penumbra. Los hombres del camión habían regresado. Había 3 de ellos, y uno llevaba una linterna. No estaban revisando nada, no parecían técnicos. Se movían con prisa en silencio, abriendo cerraduras que no debían. Y entonces lo vi. Sacaron la caja de su compartimento, la colocaron sobre una mesa y rompieron los sellos oficiales. El sonido del metal al soltarse fue tan claro que aún hoy puedo escucharlo. Dentro, envuelto en terciopelo oscuro, había algo dorado, un objeto pequeño, brillante. Parecía una corona o parte de una. Antiguo, delicado, imposible de imitar. Uno de ellos murmuró algo. «Esto solo pasa una vez en la vida». Y otro respondió: «Entonces aprovecha». Ahí supe que no eran oficiales. Era un robo dentro del propio museo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que lo oirían. Me quedé paralizada. Sabía que debía correr, avisar a alguien, hacer algo, pero el miedo me clavó en el suelo. Solo pude mirar. Uno de ellos sacó una cámara, tomó fotos y luego guardó el objeto en una bolsa negra. Trabajaban con precisión, como si hubieran ensayado cada movimiento. Cuando terminaron, colocaron dentro de la caja un objeto similar, falso, y sellaron de nuevo el cierre. Lo hicieron tan bien que nadie, a simple vista, lo notaría. Cuando se fueron, el pasillo volvió a quedarse vacío, pero el silencio ya no era el mismo. Era el silencio después de un crimen. Al día siguiente, el museo amaneció normal. Nadie hablaba del robo. Nadie notó nada, y yo no podía quedarme callada. Fui directo al despacho del director. Le conté todo. Cada detalle, las voces, los hombres, la caja, el sello roto. Me escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Cuando terminé solo dijo: «Eso que describes no puede haber ocurrido». Intenté insistir. Le hablé de los guardias, de los camiones, de los documentos. Pero cuanto más hablaba, más se cerraba su expresión. «Debe de haber sido un malentendido», concluyó. «Vuelve a tu puesto, Emilia. Y no repitas esto a nadie». Mi nombre en su boca sonó a advertencia, pero no me quedé tranquila. Fui a hablar con los guardias.
Ninguno recordaba a los hombres del camión. Nadie había firmado ningún ingreso fuera de horario. No había registro, ni documento, ni testigo. Era como si esa noche no hubiera existido. Quise revisar los archivos de seguridad. Estaban vacíos. Las cintas del sistema no mostraban nada. Las cámaras se habían apagado justo durante esas horas. Un fallo técnico, me dijeron. Conveniente, pensé. Intenté hablar con mi jefa. Ella me miró con una mezcla de lástima y fastidio. «¿Estás cansada? Te imaginas cosas». Lo vi con mis propios ojos. Entonces deja de decirlo. No sabes en qué te estás metiendo. Esa fue la última conversación que tuvimos. Durante las semanas siguientes, todo cambió. Me trasladaron a otra área. Nadie me hablaba. Al pasar por los pasillos, sentía las miradas clavadas en mi espalda. Alguien había decidido que yo era el problema. Y los problemas, en los lugares serios, se silencian. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué podía decir? No tenía pruebas. Solo mi palabra. Y en un mundo donde los poderosos se protegen entre sí, mi palabra no valía nada. Así que guardé silencio. Por miedo, por cansancio, por supervivencia. Pero el silencio no borra lo que se vio, solo lo guarda, hasta que llega el momento de hablar. Y ese momento llegó muchos años después. Décadas más tarde el país cambió. Los archivos secretos empezaron a abrirse, los museos se reorganizaron, y el pasado, ese que todos preferían no mirar, comenzó a salir a la luz. Yo ya era una mujer mayor, retirada, con el cabello blanco y las manos arrugadas de tanto archivar papeles. Pensé que mi historia se perdería conmigo, hasta que un día recibí una llamada. Era un joven investigador. Había encontrado mi nombre en un informe viejo. Me preguntó si alguna vez había trabajado en el Museo Nacional. Sí, respondí. Y entonces dijo algo que me dejó sin aire. Encontramos una caja, con su firma en el registro. En ese instante, todo volvió. Los pasos, las voces, el brillo dorado y el peso del silencio que cargué por tantos años. El pasado, por fin, había decidido escucharme. El teléfono sonó una tarde cualquiera. Yo estaba leyendo en el porche, disfrutando de la brisa, cuando escuché aquella voz al otro lado. Era joven, nerviosa, pero con un tono de respeto. ¿Es usted la señora Emilia Vargas? Sí, respondí, aunque hacía mucho que nadie me llamaba así con tanta formalidad. Le hablo del Museo Nacional. Soy investigadora auxiliar en el Archivo de Recuperación de Piezas Perdidas. Creo que necesitamos hablar. Al principio pensé que se trataba de un error, o de una broma. Pero cuando mencionó el nombre del objeto, el mismo que yo había visto aquella noche envuelto en terciopelo, el corazón me dio un vuelco. El diadema de los Reyes del Norte. Ese nombre llevaba décadas encerrado en una parte de mi memoria que intentaba no tocar. Era la pieza que desapareció aquella noche, la que decían nunca había existido, la que me costó mi reputación y mi trabajo. ¿Dónde consiguió mi número? Pregunté, intentando mantener la voz firme. En un expediente antiguo, clasificado. Su firma está en el último registro de inventario antes del robo. Y hay algo más. Algo que creo que debería ver con sus propios ojos. Esa noche no dormí. El pasado tiene la costumbre de volver cuando menos lo esperas, y lo hace con fuerza. Todo lo que había enterrado bajo años de silencio volvió a subir a la superficie. El museo, los pasillos, las sombras, los rostros de los hombres con gafas oscuras. Me temblaban las manos solo de recordarlo. Durante años me habían hecho sentir loca. Y de repente alguien decía haber encontrado pruebas. La palabra resonaba en mi cabeza como una promesa. O una amenaza. A la mañana siguiente acepté reunirme con él. Nos encontramos en una cafetería del centro. Era un lugar discreto, de esos donde las conversaciones se pierden entre el ruido de las tazas. El joven era alto, con un aire de entusiasmo que me recordó a mí misma en mis primeros años en el museo. Se presentó como Lucas. Sacó una carpeta vieja, llena de papeles amarillentos, y la colocó sobre la mesa. Esto estaba en los archivos cerrados del Ministerio de Cultura. El sello dice reservado. Pero cuando empezamos a digitalizar documentos antiguos, su nombre apareció varias veces. Empujó hacia mí una hoja con un encabezado oficial. Reconocí mi firma enseguida junto a una fecha, el día del robo. Me quedé mirando esa hoja como si fuera un espejo del pasado. Yo no firmé eso. Al menos no ese documento. Es una copia manipulada. Lucas asintió. Eso pensé.
El formato no corresponde al estándar de ese año. Alguien lo alteró. Y hay algo más. Sacó una fotografía, antigua, granulada, pero nítida en lo esencial. Mostraba la bóveda del museo abierta, con la caja de madera sobre una mesa, y en una esquina una figura borrosa. Una mujer. Yo. Sentí que el aire se volvía denso. No recordaba que hubiera cámaras esa noche. Pero ahí estaba. Mi silueta. Mi delantal. Mi rostro girado hacia la luz. Lucas me miró con cautela. Sé que esto debe ser difícil, pero lo que usted vio fue real. Tenemos documentos que indican que el museo ocultó la desaparición de al menos 7 piezas ese año. El caso se cerró sin investigación formal. Me quedé en silencio. El corazón me latía despacio pero con fuerza. Después de tantos años de dudas, de burlas, de desprecio, alguien me estaba diciendo lo que yo ya sabía, que no estaba loca. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Porque el Estado está revisando los archivos de patrimonio. Muchos casos olvidados se están reabriendo. Y este es el más extraño de todos. Hay sellos falsificados, registros dobles y nombres que se repiten. Uno de ellos es el suyo. Durante semanas trabajamos juntos. Él traía documentos, yo aportaba memoria. Cada archivo abría un recuerdo. Cada nombre borrado encajaba en una pieza del rompecabezas que durante años había estado incompleto. Descubrimos que aquella noche no se había robado solo una diadema, sino varias piezas de oro precolonial, joyas ceremoniales y un pergamino con inscripciones nunca traducidas. Todo había desaparecido sin dejar rastro, y en los registros oficiales se declaraban como trasladadas temporalmente a conservación. Un traslado que duró más de 40 años, dijo Lucas con sarcasmo, pero lo más perturbador fue descubrir quién firmaba esos traslados. El director del museo, el mismo hombre que me miró a los ojos y me dijo: «Eso que describes no pudo haber ocurrido». Un día, Lucas llegó con algo nuevo. Tenía la emoción en el rostro. Encontramos un informe fechado 3 días después del robo. Habla de un incendio en el depósito secundario. Oficialmente, no hubo víctimas ni pérdidas. Pero el documento está lleno de tachaduras. Y mire esto. Señaló una línea al final. Material transferido a la colección privada de resguardo. Nivel ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que las piezas fueron sacadas del sistema, guardadas en una colección privada con aval político. No se destruyeron, solo cambiaron de dueño. De repente, todo encajó. El silencio, las miradas, la advertencia de mi jefa, el traslado de área. Yo no había sido una testigo incómoda, había sido un obstáculo. Esa noche, en casa, extendí sobre la mesa todos los documentos. Las firmas, las fechas, los sellos, las notas. Cada papel tenía un olor a tiempo y a verdad escondida. Pasé los dedos sobre los nombres y sentí un escalofrío. La mayoría pertenecían a personas influyentes. Ministros, empresarios, familias que aún hoy ocupaban titulares. Todo estaba frente a mí. La historia que me habían obligado a callar durante medio siglo. Y, sin embargo, lo que más me impresionó no fue la magnitud del robo. Fue que durante años, el museo, ese lugar que debía guardar la memoria de todos, se había convertido en cómplice del olvido. Lucas quería publicar la investigación. Esto puede cambiar la historia del patrimonio nacional, decía. Pero yo sabía que no sería fácil. Los fantasmas del poder no desaparecen con el tiempo. Solo aprenden a esconderse mejor. Le advertí. Si sigues este camino, habrá puertas que se cierren. Gente que te mire distinto. Él sonrió. Si usted esperó toda una vida para que la escucharan, yo puedo soportar unos cuantos silencios incómodos. Esa frase me hizo sonreír. Vi en él la esperanza que yo había perdido, el deseo de justicia que el tiempo me había apagado. Una semana después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una hoja con una sola frase escrita a mano. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Reconocí la letra. Mi antigua jefa, después de tantos años, seguía viva. Y vigilando, no se lo dije a Lucas, pero comprendí que la historia aún no había terminado, y que el museo, ese lugar de mármol y silencio, todavía tenía secretos que no quería soltar. Unos días más tarde, recibimos permiso para acceder al archivo subterráneo, el depósito original del museo. Era un sótano profundo, con estanterías de metal y olor a humedad.
Las lámparas parpadeaban. Los pasillos parecían no tener fin. Entre cajas apiladas y etiquetas borrosas, encontramos una sección sellada con cinta roja. Prohibido abrir. Nivel ejecutivo. El mismo término del documento. Lucas rompió el sello. Dentro había cajas numeradas cubiertas de polvo. Abrimos una. Solo contenía piedras comunes. Otra, papeles en blanco. Y en la tercera, un envoltorio de terciopelo oscuro, el mismo terciopelo que recordaba de aquella noche. Mis manos temblaron. Lucas lo colocó sobre una mesa y lo abrió con cuidado. Dentro había algo dorado, brillante, cubierto de polvo. No era una réplica. Era la pieza original, la diadema. La misma que yo vi desaparecer entre las sombras 40 años atrás. El silencio fue total. Solo el sonido de nuestra respiración llenaba el espacio. Lucas me miró. Usted tenía razón, no supe qué decir. Solo me quedé mirando aquella joya, el reflejo del metal en mis ojos, la luz del pasado devolviéndome mi propia voz. Esa noche, al regresar a casa, lloré por primera vez en mucho tiempo. Pero no de tristeza, sino de alivio. No por haber encontrado una pieza de oro, sino por haber recuperado algo mucho más valioso, mi verdad. Sin embargo, lo que descubrimos al día siguiente nos hizo entender que aquella diadema era solo el comienzo. Dicen que la verdad libera, pero lo que no te dicen es que antes de hacerlo te pone en peligro. Esa semana lo entendí mejor que nunca. Encontrar la diadema fue como encender una luz en un sótano lleno de sombras. Durante unos segundos todo pareció claro, pero pronto las sombras se movieron. El descubrimiento debía haber sido un triunfo. La pieza perdida, el misterio resuelto, la verdad al fin en la superficie. Pero el museo no reaccionó con entusiasmo, ni con gratitud, sino con miedo. Cuando Lucas presentó el hallazgo a sus superiores, las sonrisas fueron tensas. «Excelente trabajo», dijeron. «Enhorabuena, joven». Pero detrás de cada palabra se escondía algo más. Un cálculo, una incomodidad. A los pocos días, el informe fue retirado para revisión. Las fotos desaparecieron del sistema, y la bóveda donde habíamos encontrado la diadema volvió a sellarse. El sello rojo, el mismo de hace 40 años. Lucas me llamó esa noche. Su voz temblaba. Alguien accedió a los archivos. Borraron nuestras copias y cambiaron las contraseñas. No me sorprendió. Solo suspiré. Así empezó todo, muchacho. Así desaparecen las cosas. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Ya no pueden taparlo, Emilia. Tenemos testigos, documentos, una foto. No pueden hacerlo desaparecer otra vez. Lo escuché en silencio y recordé mi propio entusiasmo décadas atrás. Ese impulso ingenuo de creer que la verdad, por sí sola, basta. Le respondí con calma. Sí pueden. Y lo harán. La verdad es valiente, pero el poder es paciente. A la mañana siguiente, algo cambió. 2 hombres vinieron a verme. No vestían uniforme, pero supe quiénes eran sin que lo dijeran. Tenían ese tipo de formalidad que solo usan los que no necesitan levantar la voz para intimidar. Uno de ellos habló despacio. «Señora Vargas, estamos revisando su participación en el hallazgo reciente. Le agradeceríamos discreción. El tema involucra información sensible». «¿Sensible para quién?», pregunté. «No es relevante, señora. Solo queremos asegurarnos de que no se malinterpreten ciertos hechos». La manera en que dijo «malinterpreten» me dio escalofríos. Era la misma palabra que usaron conmigo cuando era joven. La palabra que usan los que quieren borrar una historia sin ensuciarse las manos. No respondí. Ellos se fueron con la cortesía de quien deja una amenaza envuelta en educación. Llamé a Lucas. No contestó. Durante 2 días, su teléfono estuvo apagado. El tercer día apareció. Tenía ojeras, la voz tensa. Me suspendieron del proyecto. Dicen que violé protocolos. ¿Qué protocolos? No lo especificaron. Solo que debo entregar toda la documentación y mantener silencio hasta nuevo aviso. Se quedó mirando la mesa con los puños cerrados. «Están repitiendo lo mismo que te hicieron a ti». «Claro que sí», respondí. «El pasado no cambia de truco, solo cambia de cara». Esa noche, alguien dejó una carta bajo mi puerta. Sin remitente, sin firma, solo una hoja doblada con una frase escrita a máquina. El archivo 72B contiene la lista completa. No dormí.
Sabía lo que significaba. Había un registro, una lista, una verdad demasiado grande para quedarse enterrada. A la mañana siguiente fui al museo, no como testigo ni como visitante, sino como una mujer que había esperado medio siglo para volver al lugar donde todo empezó. El museo había cambiado. Nuevas vitrinas, nuevos pasillos, luces frías, pero el aire seguía igual, el mismo silencio solemne que oculta más de lo que muestra. Me dirigí al archivo central. Conocía los pasillos de memoria. Cada puerta, cada escalón. Era como caminar dentro de mis propios recuerdos. Encontré el estante 72B. Cubierto de polvo, olvidado. Abrí la caja que llevaba ese código. Dentro había carpetas numeradas, selladas con cinta azul, y entre ellas un sobre más pequeño, marcado con un círculo rojo. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una lista. Nombres, fechas, descripciones de objetos. Y al final, una anotación manuscrita. Distribución según compromiso. Reconocí los apellidos. Algunos eran de políticos, otros de familias influyentes. Y uno en particular, del propio director del museo. Las piezas no se habían perdido. Habían sido entregadas, vendidas, regaladas a cambio de favores, contratos, silencios. El robo no había sido un accidente, había sido un plan. Me quedé allí, parada frente a esa caja, sosteniendo en las manos el secreto que tantos habían protegido. Y entonces escuché pasos, pesados, lentos, acercándose. Era él, el antiguo director. Más viejo, pero igual. Su voz, la misma que me había ordenado callar. «Sabía que volverías algún día», dijo. «Usted también lo sabía, ¿no?» Que no fue un robo aislado. Él sonrió sin sorpresa. «No se roba lo que ya está destinado a otros bolsillos». Sus palabras fueron un golpe. Todo había estado decidido desde el principio. Yo solo fui la espectadora accidental, la pieza que había visto lo que no debía. «¿Por qué ocultarlo todo?», le pregunté. Porque el país necesitaba estabilidad, no escándalos. Los símbolos importan más que las verdades. Me miró con una mezcla de desprecio y resignación. «¿Y usted?» Sigue hablando demasiado. Salí del museo con el corazón ardiendo. Sabía que esa lista era peligrosa, pero también sabía que por primera vez tenía pruebas, reales, irrefutables. Llamé a Lucas, nos reunimos en mi casa. Le mostré los documentos. Él los examinó con cuidado. «Esto lo cambia todo», dijo. «Sí», respondí. «Pero también cambia lo que pueden hacernos». Acordamos mantener copias separadas. Una con él, otra conmigo. Por si algo salía mal. Los días siguientes fueron extraños. Sentía miradas, escuchaba pasos. Las luces del jardín se encendían solas por la noche. El teléfono sonaba y nadie hablaba. Sabía que estaban ahí. No necesitaba verlos. El miedo antiguo volvió, pero no me dominó. Había pasado demasiados años callando como para volver a hacerlo. Una mañana, el museo anunció una rueda de prensa. El director, el nuevo, un hombre joven, presentaba una recuperación histórica. La reaparición de la diadema de los reyes del norte. Mostraron fotos. Dieron discursos, se felicitaron. Ni una palabra sobre el robo. Ni una mención a Lucas. Ni una referencia a mí. La historia se contaba, sí, pero sin nosotros dentro. Lucas me llamó después. Estaba furioso. «Nos borraron. Usaron nuestro trabajo, nuestras pruebas. No dejaron ni una línea sobre usted». «Era de esperarse», respondí. «Pero la verdad sigue ahí. Está impresa en esos papeles. Y ya no podrán enterrarla otra vez». Él respiró hondo. «¿Y ahora qué hacemos?» «Esperar. La verdad no se impone. Se filtra». Y tenía razón. Porque unos días después, un periodista anónimo publicó un informe con extractos de la lista. Nombres, fechas, pruebas, todo. La historia estalló. El país despertó con titulares sobre un robo histórico encubierto durante décadas. Y aunque nunca mencionaron mi nombre, sabía que por fin mi voz se había filtrado entre las grietas del silencio. Pero incluso entonces, supe que no todo estaba dicho, porque cada verdad que se revela deja al descubierto otra, más profunda. Y la que descubrimos después cambió todo lo que creíamos saber sobre aquel robo. El ruido del escándalo duró semanas. Periódicos, debates, programas de televisión. Todos hablaban del robo, del encubrimiento, de los nombres implicados. Pero como siempre, la verdad no era la misma para todos. Había una versión oficial, pulcra, cuidada,
y otra, más profunda, que seguía escondida en las sombras. Yo sabía que el verdadero secreto aún no había salido a la luz. La diadema no era solo una pieza de oro antiguo, era algo más. Algo que valía más que su propio peso. Lucas volvió a verme una noche, con los ojos cansados. Había perdido su puesto en el museo, pero no su curiosidad. Traía consigo una carpeta nueva. Me la entregó sin decir palabra. Dentro había copias de documentos recién desclasificados. Entre ellos, uno destacaba por su encabezado. Proyecto Resguardo Cultural, clasificación alfa. Lo leí en silencio. Decía que, a finales de los años 70, el Estado había transferido piezas del patrimonio a colecciones privadas para evitar su destrucción en tiempos de inestabilidad. Pero lo que más me llamó la atención fue una frase subrayada. La diadema de los reyes del norte contiene elementos de valor estratégico e histórico no divulgable. Levanté la vista. ¿Valor estratégico? Lucas asintió. Eso mismo pensé. Y seguí buscando. Mire esto. Me mostró una copia de un informe arqueológico fechado años antes del robo. La descripción era precisa. La diadema no solo era una joya ceremonial. En su interior tenía un compartimento oculto, y dentro, fragmentos de un manuscrito en un idioma perdido. La mente me retrocedió 40 años atrás, a aquella noche, cuando vi a los hombres abrir la caja. Recordé cómo uno de ellos, antes de guardarla, sacó algo pequeño y lo metió en el bolsillo. En ese momento no lo entendí. Ahora todo encajaba. ¿Qué había en ese manuscrito? Pregunté. Lucas respiró hondo. No lo sabemos. Pero según las notas del arqueólogo, hablaba de una dinastía antigua, anterior incluso a los registros oficiales. Si lo que dice es cierto, reescribiría la historia del país. Me quedé en silencio. De repente todo cobraba sentido. El robo, el silencio, el miedo. No habían querido robar un objeto. Habían querido robar la verdad. Por eso nadie me creyó, murmuré. No podían permitir que una simple asistente dijera que vio desaparecer la pieza que contenía el secreto más grande del museo. Lucas asentía. Y lo más irónico es que ahora, gracias a usted, volvimos a encontrarla. Pero no saben cómo manejarlo. Si confirman lo del manuscrito, todo cambia. Los símbolos nacionales, los nombres en los libros, la historia misma. Me recosté en la silla. Sentí una mezcla de rabia y alivio. Toda mi vida había pensado que era una víctima de un error burocrático. Y no, era testigo de una manipulación monumental. Los días siguientes, Lucas siguió investigando. Yo lo ayudaba desde casa, revisando mis viejas notas, las cartas del archivo, los informes de inventario que guardé por instinto. Entre todo ese polvo del pasado, encontré algo que había olvidado. Una libreta pequeña con anotaciones que hice la semana del robo. En una página había una descripción rápida. Caja número 23, grabado interior, 3 líneas ilegibles. Y justo debajo un símbolo dibujado. Un círculo con 3 rayas cruzadas. Cuando Lucas lo vio, se quedó en silencio. Sacó una hoja del expediente y la puso a mi lado. Era el mismo símbolo. Marcaba las piezas reservadas para transferencia ejecutiva. El símbolo no era decorativo. Era una marca de control, una manera de identificar lo que debía desaparecer. Con el tiempo, entendimos que no fue un robo aislado, sino parte de una operación sistemática. Durante más de 20 años, piezas valiosas se habían trasladado a colecciones privadas, disfrazadas de préstamos o donaciones. Algunas terminaron en manos de funcionarios, otras en mansiones de coleccionistas, y unas pocas en el extranjero. Pero la diadema era diferente. No solo tenía valor histórico, sino político. Representaba un linaje que contradecía la historia oficial del país. Una familia que, según los documentos, gobernó antes de la fundación moderna del Estado. Si ese manuscrito salía a la luz, todo el relato sobre los fundadores se derrumbaba. Una noche, Lucas me confesó algo. Hay alguien interesado en comprar la información. Ofrecieron dinero, mucho dinero. Dicen que es para preservarla, pero... No lo hagas, lo interrumpí. ¿Por qué? Porque cuando vendes la verdad, ya no te pertenece. Él asintió, pero en su mirada vi la duda. Era joven, idealista, pero también cansado. Sabía que se estaba metiendo en terreno peligroso, y aún así, no se detuvo.
Poco después, un contacto suyo en el ministerio le filtró una copia parcial del manuscrito original. Lo tradujimos juntos con dificultad. Eran fragmentos, pero el contenido era claro. No hablaba de coronas ni de reyes, sino de promesas, de un pacto entre líderes antiguos y el pueblo, un acuerdo de igualdad que había sido borrado de la historia oficial. El texto decía: «El poder no se hereda por sangre, sino por servicio. Quien oculte la verdad del origen perderá la voz del tiempo». Me estremecí al leerlo. No solo era un texto antiguo, era un mensaje dirigido a nosotros, siglos después. Lucas quería publicarlo todo. Pero yo sabía que no sería fácil. Le advertí: «Si haces esto, te convertirás en el enemigo de quienes escriben la historia». ¿Y usted qué haría? Yo ya lo hice, sobrevivir para contarlo. Esa fue la diferencia entre nosotros. Yo había aprendido a resistir en silencio. Él, en cambio, quería gritar. Una semana después, un periodista publicó fragmentos del manuscrito en un portal independiente. La noticia se esparció rápido. Los medios tradicionales la ignoraron, pero la gente empezó a hablar. La historia del robo se transformó en algo más grande. Una conversación sobre lo que el país había decidido olvidar. Algunos lo llamaron la verdad enterrada. Otros, el mito prohibido. Yo solo lo veía como justicia. Tardía, pero real. Sin embargo, el precio llegó pronto. Lucas empezó a recibir mensajes anónimos. Advertencias. Ofertas de trabajo en el extranjero. La forma elegante de decir «desaparece». Una tarde vino a despedirse. «Voy a irme por un tiempo», me dijo. «¿A dónde?» No puedo decírselo, pero me llevo una copia del manuscrito. Por si todo se borra otra vez, lo abracé. No como a un colega, sino como a un hijo. Y le dije algo que aún recuerdo con claridad. Si algún día cuentan esta historia, asegúrate de que sepan que fue verdad. Después de que se fue, la calma volvió, pero era una calma extraña. El tipo de calma que llega después de una tormenta que sabes que no ha terminado. Yo seguí con mi vida, o lo intenté, pero ya nada era igual. Las calles, los rostros, las voces del museo en las noticias, todo me recordaba que había vivido demasiado tiempo entre verdades censuradas. Pasaron los meses. El país siguió su curso. El escándalo se fue apagando, como siempre pasa. Las personas necesitan seguir adelante, aunque sea sobre ruinas. Pero una mañana recibí un sobre. Sin remitente. Dentro solo una foto. Lucas sonriendo en una biblioteca. Y al dorso una frase escrita con su letra. No pudieron borrarlo. Está guardado. No supe dónde estaba, ni qué significaba exactamente. Pero entendí el mensaje. Había logrado lo que yo no pude. Salvar la verdad sin desaparecer en el intento. Esa noche encendí la radio. Un historiador hablaba sobre una pieza recién autentificada que reescribe parte de nuestro pasado. Sonreí. Sabía que hablaba de la diadema. De ese objeto que había pasado por tantas manos, tantos silencios, tantos miedos. Y por primera vez no sentí rabia. Sentí orgullo, porque la historia que nadie quiso escuchar ya no dependía de mí, ya tenía su propio eco, pero en el fondo sabía que el verdadero secreto aún no había salido. La diadema, el manuscrito, los nombres, todo eso era solo una parte del rompecabezas. Había algo más, algo que nadie se había atrevido a mirar todavía. ¿Quién ordenó todo desde el principio? Y aunque el país creyó haber descubierto la verdad, yo sabía que lo que faltaba por revelar era lo más peligroso de todo. El tiempo pone las cosas en su lugar, o al menos eso dicen. Pero hay verdades que el tiempo no acomoda, solo las esconde mejor. Durante años pensé que lo que descubrimos, la diadema, los nombres, el manuscrito, era el final. Pero con los años comprendí que solo era la superficie de algo mucho más profundo. El verdadero misterio no era qué se robó, sino por qué. Después del escándalo, el país siguió adelante como si nada. Los periódicos se olvidaron del tema, los informes desaparecieron de los portales, las instituciones volvieron a su rutina. Era como si todo hubiera sido un mal sueño. Solo algunos recordaban. Yo era una de ellos. Pasaron los años. Lucas no volvió a escribirme, pero de vez en cuando llegaban noticias sueltas. Publicaciones académicas bajo seudónimo, referencias vagas a fuentes no oficiales. Supe que seguía vivo y con eso me bastaba. Yo, en cambio, aprendí a vivir en paz. Mi jardín,
mis libros, mi té. Pero una noche, el pasado tocó de nuevo mi puerta. Era tarde. Llovía. Escuché un golpe suave, casi un roce. Al abrir no había nadie, solo un sobre, empapado, bajo el umbral. Lo llevé a la mesa, lo sequé con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una llave pequeña, de metal oscuro. En la hoja, solo una frase escrita con tinta azul. Archivo de dirección. Sala 3. Debajo del segundo panel. No había firma, pero reconocí la letra. Lucas. El corazón me dio un salto. No lo pensé 2 veces. A la mañana siguiente, tomé un tren hacia la capital. El museo, después de todo lo ocurrido, había cambiado de nombre. Era más moderno, más luminoso, más falso. La fachada era nueva, pero el alma seguía igual. El mismo silencio de mármol, el mismo eco bajo los techos altos. Entré como visitante, pero mis pasos sabían a dónde ir. El archivo de dirección seguía en el mismo piso, aunque lo habían redecorado. Pasé junto a una guía distraída y me colé por una puerta lateral. Mis manos temblaban mientras recorría el pasillo. Los viejos paneles de madera seguían allí. El segundo tenía una grieta apenas visible. Introduje la llave. Giró con un clic suave. Y el panel se abrió. Dentro había una caja metálica, más pequeña de lo que imaginaba. La abrí con cautela. Dentro, un cuaderno grueso, cubierto de polvo, con el sello oficial del museo en la tapa. En la primera página, una firma. Del director general. Año del robo. Empecé a leer. No era un diario, ni un informe técnico. Era una bitácora personal. Cada entrada detallaba decisiones, reuniones, intercambios. Y entre ellas, algo que me heló la sangre. El encargo se completó según lo pactado. La pieza original y el documento adjunto fueron entregados a la Fundación del Patrimonio de la Nación, bajo la supervisión directa del ministro. El ministro. El mismo hombre que en aquellos años aparecía en todos los periódicos hablando de preservar la historia y proteger el legado nacional. El mismo que más tarde sería recordado como uno de los grandes benefactores culturales del país. Él había dado la orden. Él había organizado el robo. Y él había convertido la verdad en un negocio. Seguí leyendo. Las páginas estaban llenas de nombres, códigos, pagos. Había registros de transferencias bancarias, de intercambios de favores, de silencios comprados. El robo no fue un acto aislado. Fue una operación de Estado. Un pacto entre poder y olvido. Cerré el cuaderno con las manos frías. Era como sostener una bomba. Una prueba escrita del fraude que había marcado toda mi vida. Y entonces lo entendí todo. Por eso me hicieron callar. Por eso me borraron. Porque lo que yo vi aquella noche no fue solo un robo. Fue el momento exacto en que la verdad cambió de dueño. Volví a casa con el cuaderno en el bolso. Durante días no supe qué hacer. Publicarlo sería peligroso. Entregarlo al Estado sería inútil. Guardarlo, egoísta, hasta que recordé las palabras del manuscrito que encontramos. Quien oculte la verdad del origen perderá la voz del tiempo. Y comprendí que no podía seguir callando. Comencé a escribir. No un informe ni una denuncia. Una historia, la mía. La de la mujer que fue testigo de un robo y a la que nadie le creyó. La de una verdad que sobrevivió al polvo, al miedo y al silencio. Escribí cada detalle. Las fechas, los nombres, los rostros, los sonidos. Y cuando terminé, guardé el manuscrito junto al cuaderno del director, en una caja de madera. En la tapa escribí, con calma: para cuando el país esté listo para escuchar. Pasaron los años. El mundo cambió otra vez. Nuevos gobiernos, nuevas leyes, nuevas caras. Pero los silencios, esos seguían siendo los mismos. A veces venían periodistas jóvenes, historiadores curiosos, buscando historias antiguas. Yo los escuchaba, les ofrecía té y sonreía. No les contaba todo, solo fragmentos. Lo suficiente para mantener viva la duda. Y siempre pensaba lo mismo: la verdad no necesita gritar. Solo necesita sobrevivir lo suficiente para ser escuchada cuando el tiempo esté preparado. Un día, un muchacho del pueblo vino a visitarme. Llevaba una cámara. Quería grabar testimonios de personas mayores para un proyecto escolar. Me preguntó si alguna vez había visto algo importante. Le sonreí. Más de lo que imaginas. Encendió la cámara y me pidió que contara una historia. Le hablé de un museo, de una noche extraña, de una caja sellada, de algo que desapareció frente a mis ojos.
Y al final le dije, cuando la verdad tarda llega más pura, porque solo resiste quien de verdad la vio. El muchacho se quedó en silencio. Creo que no entendió del todo, pero tal vez un día lo haría. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, pensé en Lucas, en lo lejos que habría llegado, en si seguía escondido, en si alguna vez volvería a abrir aquel panel y encontraría la caja con mi historia. Me gustaría creer que sí, que algún día, cuando yo ya no esté aquí para contarlo, alguien abrirá esa caja y dirá, esta fue la mujer a la que nadie creyó, y que, aún así, tenía razón. El poder cambia de manos, las verdades se maquillan, las mentiras envejecen bien. Pero hay algo que no cambia, la memoria de quienes estuvieron allí. La memoria de los que vieron lo que otros prefirieron ignorar. Esa memoria soy yo. Y aunque durante años intentaron silenciarme, ahora sé que la historia que cargué no era solo mía. Era de todos los que alguna vez dijeron la verdad y fueron tratados como locos. De todos los que vieron lo imposible y se atrevieron a recordarlo. Si alguien escucha estas palabras, si llegan a algún rincón del tiempo, quiero que recuerde algo. Las verdades que más asustan son las que más necesitan ser contadas. No importa quién las diga, ni cuánto se tarde en creerlas. El silencio puede aplazar la justicia, pero nunca borrarla. Yo lo sé, porque fui testigo. Y aunque nadie me creyó entonces, el tiempo, ese juez invisible, terminó de mi lado. Hoy guardo el cuaderno del director en un cajón, junto a una copia de mi relato. Cada tanto lo abro, lo leo y sonrío. Ya no siento rabia, solo una paz que tardó toda una vida en llegar. El nombre en la sombra ya no me asusta, porque ahora la sombra soy yo, la que conserva, la que recuerda, la que no olvida. Y mientras quede alguien dispuesto a escuchar, mi historia seguirá viva.